Gracias a todos por estar conectados ahí una vez más. Hemos alabado al Señor, lo hemos hecho con fe, con esperanza, entendiendo lo que le cantamos, entendiendo lo que le decimos. Bienvenidos a todos. Aquí en la iglesia, algunos hermanos, hermanas, bienvenidos a todos. Vamos a tener este tiempo de la palabra del Señor. Quiero pedirle por favor siempre la recomendación que tenga a mano su Biblia, ¿sí? Que usted pueda disponer siempre de la palabra del Señor, porque a través de eso hacemos la reflexión. Y sobre todo que evite cualquier interrupción, que evite cualquier situación que le impida concentrarse, que pueda enfocarse en la palabra del Señor. Hoy ciertamente el Señor tiene algo para usted, para direccionarle, para instruirle. Y necesitamos entonces estar muy enfocados en esto. Queremos pedirle al Señor que bendiga este tiempo, por eso quiero pedirle también que juntos podamos poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sí? Gracias, Señor, esta mañana. Una vez más nos ponemos delante de ti con acción de gracias, con un espíritu dispuesto, con un pensamiento abierto, con nuestro corazón también, Señor, dispuesto a conocer tu palabra, a escuchar tu palabra. Es nuestra intención y nuestro deseo, Señor, deleitarnos esta mañana en ti y en tu palabra. Señor, permite que en cada corazón de cada persona que conectada, cada corazón de cada persona aquí también en la iglesia, podamos sentir este deleite en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos a punto de terminar este año y normalmente es un tiempo en donde pues necesitamos, no sé si usted lo hace, pero le invito a que lo haga, necesitamos hacer un balance de nuestra vida. Normalmente en las empresas es donde más estos tiempos se trabaja mucho por conocer el balance, qué pasó, en qué circunstancias termina la empresa, el negocio, pero sobre todo en qué circunstancias termina nuestra vida. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que quedaron inconclusas. Este es el tiempo entonces de sacar cuentas, ¿no? De hacer un recorrido por todo lo que el Señor nos ha permitido alcanzar, por todo lo que pudimos haber crecido, pero también de todo lo que pudimos también haber retrocedido o habernos estancado. Hablando de la parte espiritual, muchas de estas reflexiones es necesario hacerlo. Yo quiero invitarle esta mañana que juntos podamos reflexionar en nuestra vida, sobre todo espiritual. ¿Qué hemos logrado alcanzar en todo este año? ¿Qué nos falta? Y seguramente nos falta mucho, seguro. Hay mucho todavía que aprender, hay mucho todavía que conocer, sobre todo de la palabra del Señor. Pero podemos sacar un balance, digo. Este ha sido un año diferente. Estamos terminando un año diferente. No quiero usar otra palabra, quiero usar esta. Diferente. Un año totalmente impensado. Yo creo que dentro de los presupuestos de cualquier empresa y de cualquier país, nunca estuvo considerado la circunstancia en que vivimos. En nuestra vida misma, esto es algo que jamás nos lo hubiésemos podido haber imaginado. Y sin embargo, estamos viviendo y estamos ahora terminando un año que prácticamente ha sido todo el año que hemos estado enfrentando esta pandemia. Pero yo creo que la pandemia nos ha llevado a encontrar en nosotros lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Y nosotros necesitamos entonces reflexionar en esto. Hemos hablado mucho de estos temas en todas estas enseñanzas de cada domingo. Y claro, hemos dicho que lo que hemos encontrado, sobre todo en este tiempo, es a valorar de mejor manera nuestra vida, a valorar la familia, a valorar el hogar, pero sobre todo a valorar la presencia de Dios en nosotros, en nuestra vida interior, porque sin Él realmente esto sería muchísimo más difícil. Entonces le invito una vez más a que usted pueda reflexionar en su interior un balance. ¿Cuál es el resultado que usted podría tener de una forma espiritual en su corazón? Entonces,
Cuando vamos al interior nuestro, es decir, hacia esa búsqueda de esa esencia espiritual amorosa que cada uno de nosotros tiene como cristianos, es decir, el Espíritu Santo de Dios, y junto con Él, y dejamos que Él nos convenza de pecado y nos muestre las situaciones que estamos mal y las situaciones que estamos bien y que necesitamos mejorar y que necesitamos cambiar, entonces es cuando necesitamos, y yo creo que es importante en este tiempo reflexionar con la familia. Sería interesante que en este tiempo usted pueda reunir la familia y pueda juntos como familia plantearse el sentido que usted quiere darle en nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesitamos cambiar, en nuestras vidas? No solamente individualmente, sino como familia. ¿Qué queremos experimentar? ¿Qué nos planteamos en este sentido de vida que el Señor nos da? Es importante entonces que como familia hagamos esta reflexión y de una forma individual también, ¿qué necesitamos delante de Dios pedir como deseo? ¿Qué deseos usted tiene en su corazón? No sé si usted ya tiene una lista de los deseos que tiene para este nuevo año. Esto es una tradición importante, ¿no? De que cada año nos deseamos muchas cosas y nos proponemos muchas cosas hacer, pero usted se ha dado cuenta que la mayoría de veces, la mayoría de estas peticiones, deseos, se quedaron a medio hacer. Entonces, la pregunta es un poco ¿por qué? ¿Por qué de alguna manera muchos deseos que tenemos siempre se quedan a medio hacer? Entonces, yo quisiera que juntos nos propongamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, plantear, si es que no lo ha hecho, deseos que vengan del corazón de Dios a nuestro corazón. Porque creo que esa sería la mejor manera de poder nosotros, con la ayuda de Dios, hacerlos realidad. Así que quisiera hablar de estos deseos que hay en nuestro corazón. ¿Qué deseos tiene en su corazón para el próximo año? Si le digo a usted que haga una lista, ¿usted podría hacer una lista inmediatamente? ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces ni siquiera sabemos lo que queremos. Y eso es, creo, el principal problema. De pronto queremos muchas cosas, pero no podemos de alguna manera plasmarlas, escribirlas tal vez. Tal vez no nos conocemos mucho como para saber en realidad qué es lo que queremos. ¿Sabía usted que los deseos revelan en realidad quiénes somos? Lo que está en nuestro corazón revela nuestro carácter, las motivaciones que tenemos en nuestra vida, el propósito de nuestra existencia. En cada meta, en cada deseo que me propongo, eso revela muchas cosas. Dice mucho de lo que somos, dice mucho de lo que pensamos, de lo que queremos. Muchos de esos pensamientos, de estos deseos, agradan a Dios, otros no. Muchos de esos deseos están bajo el propósito o cumplen, están dentro o alineados en el propósito, en la meta que el Señor tiene para nuestras vidas, pero otros propósitos más bien nos alejan de esos propósitos de Dios. Entonces, como ven, es importante que usted mire en su corazón, vea en su corazón, veamos en nuestro corazón qué es, qué deseos hay en él y qué deseos necesitamos cumplirlos con la ayuda de Dios. En este sentido, quiero invitarle que usted lea conmigo, busque en su palabra, en su Biblia, el Salmo 37. Si usted puede ir al libro de los Salmos, del capítulo 37, vamos a leer aquí un par de versículos que nos van a ayudar, que nos van a guiar esta mañana a entender cómo plantearnos los deseos para este próximo año, sobre todo. Muy bien, capítulo 37, Salmos 37, el versículo 4 y versículo 5. Si usted me ayuda en su Biblia, podemos leer juntos. Mire lo que dice en la versión NBI. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Como usted ve aquí, miramos algunas acciones que el Señor nos pide como requisitos para lograr ¿qué? Para lograr
que el Señor conceda los deseos de nuestro corazón. Entonces, si nos deleitamos en el Señor, dice aquí, si confiamos en su palabra, si esperamos en su voluntad, podemos tener la certeza de que nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Dios conoce, sabe lo que necesitamos. Él lo conoce y nos dará siempre lo mejor como Padre bueno que es para nosotros. Entonces, quisiera que en base a esto, al pasaje que hemos leído, queremos mirar 3 acciones que el Señor nos pide, hagamos con la finalidad de lograr que los deseos de nuestro corazón sean en la voluntad de Dios hechos realidad. Y esta es una situación que quiero proponerles a usted para que cada una de estas acciones las podemos reflexionar en cada una de ellas y también desafiarnos y proponer deseos en base a esto. Entonces, la primera acción que nos pide, según este pasaje, es que nosotros necesitamos deleitarnos en el Señor. Deleítese en el Señor y Él le concederá los deseos de su corazón. Deleitarse es un placer muy intenso en algo o en alguien, ¿sí? Un placer muy intenso. Ahora, si evaluamos esta acción en nuestra vida, ¿usted se deleita en el Señor? ¿Usted ha logrado deleitarse en todo este año? Cuando usted ora delante del Señor, cuando usted está en su presencia, cuando usted le alaba, cuando usted habla de Dios hacia otras personas, ¿siente usted este placer muy intenso de haberlo hecho? ¿Se deleita verdaderamente en Él? Eso es lo que necesitamos entender primero. Y este es el requisito que este versículo nos pide, que nos deleitemos, deleites en el Señor. Mire, Santiago Santiago 4, versículo 8 dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Se da cuenta lo que está mostrando? El Dios Todopoderoso tiene todo el deseo, tiene toda la disposición de acercarse a cada uno de nosotros si nosotros en realidad lo buscamos con todo nuestro corazón. Cuando nosotros le buscamos a Él con todo lo que somos, con todo lo que necesitamos, con esta dependencia, con esta esperanza que necesitamos en Él, pues Él se da a conocer. Dice, acércate a Dios y Él se acercará de ti. Deleítese en su presencia, porque claro, la pregunta sería, pero ¿cómo me deleito? Bueno, nos deleitamos en la presencia a través de la oración, a través de la meditación en las Escrituras, a través de escucharlo, a través de reflexionar en su palabra. Y cada vez que nosotros lo hacemos, vamos a experimentar este deseo de querer saber más y más de Él. O sea, no podemos dejar de deleitarnos si en realidad lo hacemos de esa manera. Entonces, cada vez que conocemos del Señor, hay algo en nuestro corazón que nos motiva, que nos ayuda a querer conocer más de Dios. Entonces, usted se da cuenta que el deleitarse en Dios debería ser lo más fácil y la situación más real que existe, porque decimos amar a Dios. Y nos deleitamos con aquellos que amamos, ¿verdad? Pero entonces nos damos cuenta que muchas veces de pronto podemos leer la palabra, acercarnos a la palabra, pero no hay un deleite. Solamente hay un querer hacerlo tal vez por obligación, porque toca, porque ¿qué dirán si no lo hago? Necesitamos deleitarnos. O sea, que no sea un acercamiento a Dios de una forma superficial. Simplemente leer. Mire, yo me he dado cuenta, hay algo muy especial en este tiempo de estas comunicaciones que hemos tenido, ¿no? Hemos estado presentes en muchas reuniones virtuales y alrededor de estas reuniones virtuales hay muchas personas que se conectan y normalmente está apagado su audio, está apagado su audio, está apagado su cámara y damos por entendido que están ahí. ¿Cómo me deleito en el Señor si yo estoy haciendo? Porque me imagino que de pronto lo tienen apagado, tal vez porque están haciendo otras cosas. ¿Cómo me deleito en el Señor si estoy
preocupado, haciendo otra cosa y también escuchando la palabra del Señor. Yo principalmente no puedo, y me ha pasado a mí, y les soy sincero. Algunas veces he estado haciendo otras cosas, pero también tratando de escuchar. Y sabe, yo no puedo. No he podido alcanzar verdaderamente de encontrar el verdadero mensaje del Señor para mí en ese momento. ¿Por qué? Porque estoy como dividido, con un pensamiento en lo que estoy haciendo y con otro pensamiento en lo que estoy escuchando. O peor, si estoy distraído en otras cosas. Entonces, ¿cuál es la idea de esto, hermanos? Que nos deleitemos, que busquemos la manera, que más bien evitemos cualquier obstáculo que nos evite realmente este deleite, este gozo grandioso que dice debemos tener en el Señor y en su palabra. Entonces, necesitamos deleitarnos en su presencia. ¿Sabe que también nosotros necesitamos deleitarnos en su ayuda? Le voy a explicar cómo. El Señor no quiere que nosotros obedezcamos o no nos deleitemos del Señor porque simplemente es un deber o una obligación. No, el Señor quiere que lo hagamos porque nos agrada, porque queremos obedecer su palabra, porque sobre todo nosotros debe haber y debe crecer en nosotros una voluntad de querer hacerlo. Pero mire Dios que es bueno y que nos conoce como somos. Él mismo pone en nosotros ese querer y ese hacer. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es que ni siquiera somos nosotros. Es Él mismo que pone ese deseo en nosotros de querer y de hacer. ¿Y qué es lo que necesita entonces nosotros? Que nos deleitemos, ya que Él pone ese querer y ese hacer en nosotros, nos deleitemos en lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. No se trata de nuestras propias fuerzas. Mire, qué bondad la que tiene el Señor para nosotros, porque nos conoce como somos. Él mismo pone, dice, es Dios quien produce en cada uno de nosotros ese querer y ese hacer. Entonces, cuando reflejamos la misma humildad de Cristo y estamos viviendo en su gracia, entonces estamos dejando que Dios tenga tanta influencia sobre nuestras vidas que nosotros vamos a querer hacer su voluntad. Es decir, cuando nos enfocamos en Dios, entonces Él será nuestro deleite y sus deseos serán nuestros deseos. Esta es la primera situación que nos pide, el primer requisito que el Señor nos pide, que nos deleitemos sobre todo en su presencia, en su ayuda, pero también que nos deleitemos en su amor, en su gran amor. Usted ha escuchado esta frase, Dios te ama. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces usted ha escuchado? Dios le ama y hemos escuchado tantas veces que ya lo hemos pasado por alto. Que lo asumimos que así es, ¿no es cierto? Inclusive he encontrado cierta apatía frente a eso. Si usted le dice a alguien, Dios le ama, la persona se queda, en las mismas, no le entiende. Porque no hemos aprendido a disfrutar de su amor. Porque no entendemos de su grande amor para cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle que en este año que se aproxima, en este próximo año, usted pueda tener este deseo de realmente amar y sentir el amor de Dios. Muchas veces digo, esta es una frase que se queda solamente ahí, que alguien lo dice y sí, de pronto podemos pensar que sí, que bueno, pero nada más, no lo sentimos. Entonces, mire, hay una actitud ahí de apatía, de indiferencia también, en cuanto a escuchar eso, ¿no? Dios te ama. Y usted piensa que sí, ama a todos menos a mí, por las circunstancias que puede estar viviendo. Y sabe que esta es una preocupación que Pablo tenía. Y los dice, y ora a los Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 18 y 19, mire cómo ora Pablo, entendiendo esta preocupación del amor de Dios. Ora para que puedan comprender junto con todos los santos, cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin,
que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Efesios 3, 18, 19. La preocupación de Pablo es que miraba a sus hermanos que no disfrutaban del amor de Dios, que no conocían del verdadero y grande amor de Dios. Dice, Él ora para que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, que va por encima de nuestro pensamiento. Y ese es el problema que nosotros tenemos también. Y yo me uno a las oraciones de Pablo para que nosotros, hermanos, podamos comprender cuán grande es el amor de Dios. Cuando aprendemos, cuando entendemos claramente el amor de Dios, estoy seguro, vamos entonces a compartir ese amor con otros que sobre todo necesitan de una forma desesperada de un Salvador. Entonces necesitamos entender, deleitarnos en este gran amor, un gran amor que muchas veces se ve reflejado en su pasión, en su compasión, en su misericordia para cada uno de nosotros. Que podamos entender, sobrepasa nuestro conocimiento, pero el Señor nos pide que nos deleitemos en su amor de esta manera. Entonces, como usted ve, necesitamos deleitarnos. Esta es la reflexión de esta primera acción. ¿Se ha deleitado usted en el Señor? ¿Se deleita usted en el Señor? Bueno, si no lo ha hecho, si usted siente que no lo ha hecho, entonces yo quiero pedirle, animarle, que ponga como deseo principal en su corazón para este próximo año: yo deseo deleitarme en el Señor. Este es un primer deseo que usted podría tener en su corazón. Yo deseo deleitarme en mi Señor. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a pensar sobre lo que el Señor desea hacer en nuestra vida? ¿Se ha detenido usted? ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer con mi vida? Es importante que hagamos en este tiempo de reflexión. Hemos dedicado tiempo para preguntar cuál es el plan, cuál es el propósito que tiene Dios para mi vida. Es importante que hagamos eso. El Señor ya nos ha dado muchos indicios y nos ha guiado mucho a saber cuál es su voluntad, y su voluntad es que le obedezcamos a Él en todo momento, que le agradezcamos a Él en todo momento, que le sirvamos, que trabajemos para su obra. Ya nos ha dicho de algunas maneras eso, pero es importante de una forma personal entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. Ahora, claro, los deseos pueden llegar a ser muy poderosos. Si yo no tengo un deseo fuerte en mi corazón, no me siento motivado a hacer algunas cosas, ¿no es cierto? Te puede decir mucha gente, bueno, es que no sé qué hacer, tal vez no tengo deseos, no tengo objetivos, no tengo metas. Yo creo que esa es la forma más muy simple de vivir. Queridos hermanos, que usted pueda tener muchas metas, muchos deseos en su corazón. ¿Usted tiene sueños? No le digo si tiene sueño. Yo veo que están aquí cabeceando. No le digo eso. Digo sueños, deseos, objetivos, metas. Es importante que usted se plantee eso en su corazón. Porque así es como necesitamos actuar, ser parte de la vida, de la sociedad, que implica de nosotros, sobre todo como cristianos, un aporte a eso. ¿Qué vamos a hacer? Es como decía al inicio, nuestras familias, qué carácter, qué actitud van a actuar, vamos a tener frente a las circunstancias que estamos viviendo. No esperamos en gobiernos, no esperamos en personas, esperamos en el Señor Todopoderoso. Entonces, este es lo que necesitamos hacer, que nosotros podamos tener un deseo de deleitarnos completamente en el Señor, como dice aquí. Ahora mire, si de pronto por ahí usted puede decir, bueno, es que no sé qué desear, no sé cuántas cosas, necesito muchas, pero al final no sé qué poner. Quiero mostrarle un deseo de nuestro Señor con el cual podemos también alinearnos o tal vez tener un deseo parecido a lo que Él tiene. Mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Pues Él quiere, mire, este es el deseo, que todos sean salvos
y lleguen a conocer la verdad. Mire, ese es el deseo de Dios, que todos sean salvos y que todos lleguen a conocer la verdad. Este es el deseo de Dios, que toda persona sea salva, que conozca la verdad a través del Evangelio, que podamos llegar a tener una relación personal por medio del Señor Jesucristo, que le obedezcamos, que nos dediquemos en todo tiempo a hablar con Él y a hablar de Él hacia otras personas, que confiemos en sus promesas, que aceptemos lo que Él nos manda como una especie de mandamiento y que lo podamos aceptar y obedecer, que confiemos en cada una de estas promesas que estamos leyendo. Mire esta que estamos leyendo. ¿Cómo nosotros podemos obtener los deseos de nuestro corazón? Deleitándonos en Él. Es lo que Él anhela, que todos le conozcan. Ahora, yo sé que el problema, aquí hay un problema, y es que no siempre deseamos lo mismo, no siempre deseamos esto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos de pronto buenos deseos que pueden ser de agrado para Dios, pero también tenemos otros deseos propios, personales. ¿Qué es lo que nos está mostrando el Señor? Que una vez que nos deleitamos en el Señor, vamos a confiar que Él ponga sus deseos en mi corazón. Y ya vamos a ver qué más tenemos que hacer con cada uno de nuestros deseos. ¿Qué pasa cuando nosotros de pronto nos dejamos llevar o vamos tras de nuestros propios deseos? Normalmente, cuando lo hacemos, no vamos a encontrar esa paz, no vamos a encontrar ese gozo, no vamos a encontrar ese contentamiento que tanto buscamos tras de ellos. ¿Por qué? Porque solamente es a través de estar cerca de Dios, porque es a través de tener una relación personal que podemos entonces encontrar el deseo propio, el deseo que necesitamos tenerlo para poder sentir este gozo y esta paz y este contentamiento. Lejos de Dios no vamos a lograr eso. Haciendo nuestros propios deseos no vamos a lograr eso. Ahora nosotros tenemos totalmente una situación de capacidad. El Señor mismo nos ha dado dones, atributos para poder lograr. Y yo sé que muchos hemos logrado los deseos a punta de mucho sacrificio y esfuerzo, pero todo ha sido y todo debe ser mucho mejor si esos deseos vienen de parte de Dios. Es lo que nos está mostrando entonces esta mañana el Señor. Y ahora déjeme decir algo, sin importar lo que usted haya hecho, lo que usted haya alcanzado en su vida, o el potencial que tenga, si vive alejado de Dios, le vuelvo a repetir, no va a alcanzar ese gozo, esa paz, ese contentamiento que tanto busca. Entonces necesitamos replantearnos nuestros deseos, como usted ve. Y aquí hay un requisito que le vuelvo a repetir. Necesitamos deleitarnos en el Señor, aprender a deleitarnos en el Señor para que sean concedidos cada uno de nuestros deseos. Muy bien, esta es la primera acción que podemos mirar en este pasaje. ¿Cuál es la siguiente acción que necesita el Señor nosotros podamos también ponerla de nuestra parte como reflexión para este año que termina y para el nuevo año? Encomienda al Señor tu camino. ¿Qué significa encomendar? ¿Qué es esta encomienda? Encomienda es entregar. El Señor nos está pidiendo que entreguemos todo lo que hagamos, todo lo que hacemos. Que le entreguemos al Señor todo lo que haces. Y eso es lo que dice. Ahora mire, más allá de esto y hablando de nuestros deseos, lo que necesitamos entender es esto, que cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, nosotros debemos estar dispuestos por Él, porque nos deleitamos en Él, ¿a qué? A escudriñar, a analizar, a examinar cuidadosamente cada uno de nuestros deseos. Si acaso cada uno de estos deseos están alineados dentro de la voluntad de Dios, o si alguno está fuera de la voluntad de Dios, y es más, todavía podemos pensar si alguno de ellos está perjudicando a algo o a alguien. Es decir, nos invita a meditar
en los deseos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entreguemos nuestros deseos. ¿Para qué? Para que Él los evalúe. Para que el Señor cambie. De cualquier manera que sea, como nuestro Padre, Él va a hacerlo. Y va a hacer que estos deseos encajen de una forma positiva en nuestra vida. Entonces el Proverbio 4:26 nos invita a enderezar las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. Es decir, esta es una reflexión que el mismo David lo hace en los Salmos. Examíname, Señor. Este es el ejercicio diario que cada uno de nosotros debe hacer delante del Señor. Y entonces, examinados delante de Él, podemos entender, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que necesitamos cambiar. Y hay muchos deseos aquí que usted ve, es necesario replantearlos, cambiarlos, desecharlos. Porque eso es lo que nos dice: encomienda al Señor tu camino. Entrega lo que haces. Entrega al Señor todo lo que haces. Cada día, no sé si usted hace una oración muy sencilla, rápida. Señor, te entrego este día. ¿Ha dicho eso? ¿Ha orado así? Señor, este día es tuyo, te lo entrego. ¿Qué le está diciendo? Pues efectivamente que todo lo que usted hace o todo lo que tiene planeado hacer, eso está en las manos del Señor. Y por lo tanto, va a hacerlo de la mejor manera. Y por lo tanto va a poner todo su potencial para lograr que ese día sea el mejor. ¿Por qué? Porque se lo ha entregado a Dios. Esa es la idea de encomendar nuestro camino al Señor. ¿Hay algún deseo? Sería importante que nos preguntemos, ¿hay algún deseo que realmente no puedo entregarlo? Que se me hace difícil, que tengo una lucha interior entre decirle, Señor, yo sé que este tal vez no es un deseo que te agrade, pero es mi deseo, yo quiero esto. Y hay una lucha y usted no puede entregarle. Precisamente de eso se trata. Que usted puede entregar esos deseos y pedirle al Señor que más bien ponga en oración, decirle, Señor, dame tus deseos. Que tus deseos estén en mi corazón. Que yo estoy dispuesto a hacer tus deseos, no mis deseos. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando usted ve, yo me deleito en el Señor. Me deleito con Él en su presencia, me deleito en Él, en su amor, en su misericordia, en su compasión. Entonces mis deseos van a estar alineados completamente a los deseos de Dios. Y entonces estoy seguro que el Señor concederá de esa manera lo que está en nuestro corazón, los deseos y las peticiones de nuestro corazón. Una vez más, entonces, le invito a replantearse. Si usted ya tiene una lista de deseos, replantee los deseos en base a esto. Necesitamos deleitarnos, necesitamos entregar, necesitamos examinar, evaluar cada uno de estos deseos para que, con la intención de que no se queden a medias, no se queden a medio hacer, sino que sean una realidad en nuestra vida. Usted se ha puesto a pensar cuántos deseos, cuántos cientos, no sé si miles de deseos se quedaron inconclusos. Es importante entonces que nosotros podamos entender lo que el Señor nos está pidiendo. Y la tercera acción que el Señor nos pide es esto: confía en Él y Él actuará. Entonces se deleita en el Señor, entrega al Señor lo que hace y luego confía en Él. El Señor va a conceder los deseos de mi corazón si verdaderamente confío en Él y le entrego mis peticiones. Si no confío en Él, ¿qué va a pasar? ¿Usted se da cuenta cómo actuamos nosotros frente a esto? Cuando no confiamos en el Señor, nosotros vamos a tratar de manipular las circunstancias de tal manera de asegurarnos que ese deseo que yo tengo se cumpla. Y yo voy a hacer todo lo posible con mi potencial, con mis valores, con mis virtudes, para que ese deseo se haga, sea que esté o no esté del agrado de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando no confiamos en el Señor? Es que hacemos nuestros deseos en nuestra propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Usted se da cuenta, es como cuando le queremos ayudar a Dios. De pronto Él se ha olvidado, tal vez no escuchó el deseo. Y entonces voy a hacerlo a mi manera. Ese es el problema. ¿Qué pasa cuando vamos tras de esos deseos? Simplemente son un fracaso.
Simplemente vamos a tener circunstancias que ya hemos visto como un desastre completamente. Pero qué diferencia es cuando nosotros podemos hacer y cumplir nuestros deseos bajo la voluntad de Dios, con la ayuda de Dios, deleitándonos en el Señor, estando cuidadosamente examinados nuestros deseos dentro de la voluntad de Dios. Estoy seguro que esos son los deseos que más se cumplen. Entonces, necesitamos deleitarnos, entregárselo al Señor. Si encuentro placer en Dios y le entrego todo, estoy mostrando que confío, que creo en su fidelidad, que creo en su sabiduría, que creo en su voluntad omnisciente, que admito que tiene el poder para que Él pueda, sobre todas las cosas, bajo su infinita sabiduría, tomar los deseos de mi corazón y amoldarlos de tal manera que encajen perfectamente en mi vida. Eso es lo que quiere el Señor. Como Padre bueno que es, quiere suplir, quiere que nosotros vivamos cumpliendo esos deseos, pero bajo la voluntad de Él. Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, ¿cómo nos desafiamos? ¿Cómo ponemos un deseo para este próximo año en cuanto al confiar? Usted ha examinado tal vez en todo este año si en realidad ha confiado plenamente en el Señor. Ahora, ¿qué pasa usted? ¿Qué cree usted si nosotros nos desafiamos a que cada mañana, cada día, despertemos comprometiéndonos con el Señor, deleitándonos en su presencia, a confiar en sus promesas y a esperar en su voluntad? ¿Qué piensa? ¿Hay una diferencia entre despertar así, entre proponernos cada día así, en querer deleitarnos, confiar y esperar en sus promesas? Yo estoy seguro que sí, que vamos a marcar una gran diferencia en nuestra vida. Ahora, yo sé que hay días difíciles, yo sé que hay días complicados. Sin embargo, el Señor nos ha dado todas las herramientas. Él mismo pone en nosotros la posibilidad de sacar adelante esos días no tan buenos. Es Él el que nos ayuda a enfrentar esas circunstancias. Entonces, necesitamos confiar en Él. Necesitamos totalmente depositar nuestra vida sobre sus manos, si realmente confiamos en Él. Yo sé que la práctica de toda esta enseñanza, como usted ve, unos versículos sencillos, pero muy poderosos, útiles para nuestra vida, sobre todo en estos momentos. Que usted pueda tener estos deseos en su corazón de deleite, de entrega, de confianza en el Señor. ¿Sabe qué va a pasar con eso? El Señor concederá cada uno de sus peticiones. Los que confían en el Señor, dice el Salmo 125:1, son como el monte de Sión, un monte que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Así es como debemos nosotros confiar en Él. Que nada absolutamente nos mueva, que nada, como decimos, nos mueva el piso por los impactos de las noticias, por las circunstancias que podamos vivir. Que nada nos mueva en cuanto a la confianza que tenemos en nuestro Señor. Les invito entonces a que podamos recibir el nuevo año no lleno de emociones. ¿Por qué no? Porque las emociones, cuando las circunstancias no funcionan, cuando el tiempo se alarga, simplemente se terminan. Y mucho menos que empecemos este nuevo año confiados en nuestra propia fuerza, en nuestras propias capacidades. Nos está mostrando el Señor cómo iniciar este nuevo año, deleitándonos en Él. Que recibamos este nuevo año entonces con confianza, con expectativa en lo que Dios hará en nuestra vida y lo que nos permita alcanzar. Estoy seguro que, como usted ve, todo puede ser posible si nosotros nos deleitamos en su presencia, si confiamos en sus promesas, si esperamos en su voluntad. Sabemos que al hacer esto, el Señor concederá cada una de nuestras peticiones, de los deseos de nuestro corazón. Entonces, deleítese, encomiende y confíe en el Señor. Quiero pedirle que se ponga en pie y le pidamos al Señor en oración que
que nos ayude. Oremos. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Nos ayuda a deleitarnos cada día en tu presencia, Señor. Te agradecemos por los principios bíblicos que hoy nos has mostrado. Y puede ser que sean muy simples, Señor, pero realmente necesitamos que a través de estos versículos puedas impactar la vida de cada persona, que lo ponga en práctica, que lleve, Señor, y te ruego que lleves este mensaje al corazón de todos los que han escuchado, que lo grabes en sus mentes, Señor, que nos permitas que podamos aprender a deleitarnos en tu presencia, a confiar en tus promesas, a esperar en tu voluntad. Y sabemos que al hacer eso, concederá las peticiones y los deseos de nuestro corazón, que estén de acuerdo sobre todo a tu voluntad. Señor y Dios, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, allí las familias conectadas, aquí las familias en nuestra iglesia, Señor. Te ruego que tú seas obrando con todo tu amor y misericordia en la vida de cada uno de ellos. Te pido y te ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.